Hoy vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica y de algunos temas en torno a ella. Entonces vamos a comenzar definiendo los llamados procesos cuasiestáticos, ¿no? Que no son otra cosa que procesos que son muy lentos, lo suficientemente lentos para que cada paso en el proceso, cada instante a lo largo del proceso, pueda ser considerado como que está en equilibrio termodinámico. Y esto implica que la sustancia de trabajo, la sustancia que está participando en este proceso, tiene una temperatura única y bien definida. Recuerden que la definición termodinámica de temperatura implica equilibrio termodinámico. Entonces lo que es un proceso cuasi estático, digamos, el nombre pues mismo nos dice que casi puede considerarse como que no está cambiando y por lo tanto pues prácticamente puede considerarse como que está en equilibrio termodinámico a lo largo del proceso. Entonces, para procesos cuasiestáticos podemos escribir la primera ley de la termodinámica como se muestra en la ecuación 1. Es decir, podemos escribir la contribución de calor como, en vez de un diferencial de calor, o vaya sustituyendo al diferencial de calor, como la temperatura multiplicada por un diferencial de S, donde S es la entropía de la sustancia. Nuevamente recuerden que tenemos una temperatura termodinámica bien definida, entonces no hay ninguna ambigüedad. Entonces podemos tomar esto como una definición del diferencial de entropía que está dado por el diferencial de calor entre la temperatura en condiciones cuasi estáticas. Entonces, un tema también relacionado cercanamente con la segunda ley es el llamado ciclo de Carnot o ciclos de Carnot, que básicamente es un proceso cuasi estático que sucede entre dos reservas que se mantienen a dos temperaturas distintas. Y tenemos algún proceso cíclico que se realiza entre esas dos reservas con una cantidad fija de una sustancia de trabajo. Entonces, dependiendo de cómo se realice el ciclo, o más bien en qué sentido se realice el ciclo, podemos utilizarlo a través de la sustancia de trabajo, de forma que tomemos calor de la reserva caliente y parte de esa energía se utiliza para hacer trabajo y parte de esa energía se transfiere como calor a la reserva fría. Si invertimos exactamente el proceso, tendríamos un refrigerador, vaya, que toma calor de la reserva fría, toma trabajo del exterior y transfiere toda esa energía como calor a la reserva caliente, ¿no? Entonces, el efecto que estamos teniendo, el efecto total, es de transferir calor de frío a caliente, que es lo que hace un refrigerador. Entonces, específicamente para que pueda ser considerado un ciclo de Carnot, por tanto un motor de Carnot o refrigerador de Carnot, pero en el sentido en el que se hace el proceso, cada paso debe ser cuasi estático y la cantidad de estancia de trabajo está fija. Bueno, lo de ciclo se refiere a que la sustancia de trabajo regresa, perdón, a su estado inicial al final de cada ciclo. Entonces implica que no hay, por ejemplo, una transformación química de esa sustancia. Entonces aquí se muestra esquemáticamente un ejemplo de ciclo de Carnot. En este ejemplo en particular, pues dos de los pasos, digamos, o de las etapas, las que están marcadas con uno romano y tres romano, son isotérmicas y las otras dos son adiabáticas. Son procesos adiabáticos. Vale, recuerden que adiabático quiere decir que no hay una transferencia de calor, únicamente de trabajo. Entonces implica que será un sistema muy bien aislado, de forma que la transferencia de calor sea despreciable, pero que pueda transferir trabajo. Entonces, bueno, también si recuerdan lo que hemos dicho de la relación entre trabajo, presión y volumen, el área de esta figura eh, corresponde a menos el trabajo realizado por la sustancia de trabajo. Entonces, si seguimos las flechas tal como se muestran en el diagrama, esto corresponde a un motor de Carnot
y el área de la figura, el área interna de la figura, corresponde al trabajo hecho por la sustancia de trabajo sobre el mundo exterior. Entonces, digamos, cada ciclo nos da una cierta cantidad de trabajo, que vaya, si la sustancia de trabajo es un gas ideal, por ejemplo, pues podemos calcular analíticamente esa cantidad de trabajo, porque pues conocemos cómo cambia un gas ideal tanto en un proceso isotérmico como en procesos adiabáticos. Y si invertimos el sentido, pues si invertimos el sentido de las leyes que se muestran aquí, entonces tendríamos un refrigerador. Entonces vamos a hablar de la eficiencia del ciclo de Carnot, que es básicamente la razón por la que es un proceso importante. Entonces se puede demostrar, no lo vamos a hacer ahora, pero se puede demostrar que todos los motores de Carnot son igualmente eficientes y trabajan entre reservas que estén a las mismas temperaturas. Es decir, la eficiencia de un motor de Carnot únicamente depende de las temperaturas de las reservas entre las cuales trabaja, no depende de ninguna otra cosa, incluyendo que el hecho que no depende de la sustancia de trabajo utilizada. Entonces, vaya, esto igual podría ser un gas ideal, igual podría ser agua, igual podría ser alcohol o cualquier otra cosa eh, que, que podamos utilizar. Y también se puede mostrar que ningún proceso cíclico es más eficiente que un motor de Carnot trabajando entre reservas a las mismas temperaturas. Entonces, es decir, el ciclo de Carnot es el proceso cíclico más eficiente posible entre esas temperaturas y todos los ciclos de Carnot son igualmente eficientes entre sí si están trabajando a las mismas temperaturas. Y esta eficiencia, para el caso de un motor de Carnot, recuerden que eso implica que está convirtiendo calor a trabajo. La eficiencia está definida, bueno, como se muestra en la ecuación 2, como el trabajo obtenido entre el calor tomado de la reserva caliente. Esto lo pueden recordar simplemente como que la eficiencia es lo que queremos, que en el caso de un motor es trabajo, dividido entre lo que pagamos, que sería el calor tomado de la reserva caliente, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en que estamos generando electricidad a partir de quemar carbón o quemar gas natural o a partir de fisión nuclear, como sería en una planta nuclear, o a partir de energía geotérmica, vaya, de utilizar el calor de las profundidades de la Tierra para generar electricidad. En todos esos casos, pues lo que nos está costando de alguna manera es el calor que estamos tomando de la reserva caliente. En todos esos procesos, pues la reserva fría sería temperatura ambiente, sería la atmósfera. Y lo que queremos, pues, es trabajo que podemos convertir a energía eléctrica. Entonces, por eso la eficiencia está definida así, ¿no? Entonces, lo que queremos, que es trabajo en el caso de un motor, entre lo que pagamos, que es el calor tomado de la reserva caliente, y en el caso de un ciclo de Carnot, no es otra cosa que uno menos la temperatura de la reserva fría entre la temperatura de la reserva caliente, donde estas temperaturas deben estar en Kelvin. Entonces, esto es la eficiencia del motor de Carnot. Y se muestra abajo esquemáticamente a qué me refiero con el trabajo y demás. O sea, que tomamos un calor QC de la reserva caliente y parte de ese calor es convertido en trabajo, trabajo W, que se muestra ahí, la flecha negra, que es lo que sacamos, digamos, del motor, y el resto de ese calor se transfiere a la reserva fría. Entonces es lo que hace un motor de Carnot trabajando entre estas dos reservas, o incluso cualquier motor cíclico, ¿no? En el caso de Carnot, pues tenemos, de que sea un proceso de Carnot, un ciclo de Carnot, tenemos una eficiencia dada por la ecuación 2. En el caso de que no sea un ciclo de Carnot, pero que sí sea un proceso cíclico, la eficiencia va a ser menor a la dada en la ecuación 2. En otras palabras, el ciclo de Carnot, no sabes cuál es el tope de eficiencia que podríamos tener.
sea, no podemos tener un proceso que sea más eficiente. Entonces nos da una cota superior, un máximo de la eficiencia que pudiéramos tener. Ok, entonces el caso contrario es el refrigerador. Entonces dijimos también, si invertimos el proceso, tendríamos un refrigerador. Entonces, igual que en el caso del motor, todos los refrigeradores de Carnot son igualmente eficientes entre sí, siempre y cuando las reservas estén en las mismas temperaturas. Y específicamente tampoco depende de la estancia de trabajo que utilicemos. Y del mismo modo, ningún proceso cíclico trabajando entre las mismas temperaturas, entre reservas a las mismas temperaturas, puede ser más eficiente que un refrigerador de Carnot. Entonces, igualmente, el ciclo de Carnot establece un tope a la eficiencia que pudiéramos tener. Y para un refrigerador, bueno, la eficiencia es el calor que quitamos de la reserva fría entre el trabajo que, eh, que realiza el refrigerador. Esto igual lo podemos entender como que la eficiencia es lo que queremos entre lo que pagamos. Entonces, lo que queremos en el caso de un refrigerador es quitar calor de la reserva fría. Es lo que hace un refrigerador, quitar calor. Entonces, lo que queremos es ese calor removido de la reserva fría y lo que pagamos es el trabajo que hace el refrigerador. ¿Ok? Pues en el caso de un refrigerador doméstico, pues ese trabajo viene de la energía eléctrica, ¿no? De los motores eléctricos que tiene el refrigerador, ¿no? Que hacen el proceso cíclico. Entonces, en el caso de un refrigerador, lo que queremos es el calor removido, lo que pagamos es el trabajo realizado. Y en el caso de un ciclo de Carnot, de un refrigerador de Carnot, esto está dado por la temperatura de reserva fría entre la temperatura de reserva caliente menos la de la fría. Y esto se puede reacomodar de otras formas algebraicas, pero esta es, pienso, la fórmula más sencilla para expresar esta relación. Entonces, como se muestra en la figura, pues el refrigerador es exactamente lo mismo que el motor, solo con los sentidos de todas sus flechas invertidas. Es el proceso contrario. Entonces, lo que sucede en un refrigerador cíclico, pues que tomamos calor a la reserva fría, se realiza trabajo y toda esta energía se convierte en calor que va a la reserva caliente. Entonces, en el caso de un refrigerador, pues la reserva fría sería el interior del refrigerador, la reserva caliente sería la atmósfera, y bueno, el trabajo pues se obtiene de la corriente eléctrica o de alguna otra fuente, ¿no? Entonces, por eso los refrigerados expulsan, digamos, aire caliente o expulsan calor, por lo tanto calientan el aire en su parte trasera, ¿no? En la parte trasera desahogan este calor QC, ¿no? Entonces, pues, consumen, obviamente, energía eléctrica y expulsan calor en su parte trasera. Y bueno, el interior, pues, le están extrayendo calor, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si tuviéramos un sistema completamente aislado, que incluyera las reservas y demás, pues el resultado neto sería que se produciría calor, ¿no? O sea, se enfriaría una parte del sistema, pero se recibiría calor lo que se utilice como reserva caliente. Entonces, el resultado neto, digamos, es una generación de calor, está convirtiendo trabajo a calor. Y por cierto, es básicamente el mismo proceso con un aire acondicionado. Por eso un aire acondicionado tiene que tener como desahogar al exterior, ¿no? A la atmósfera. Porque, digamos, el trabajo que está realizando y el calor que toma del interior, que sería la reserva fría, el interior de la casa o lo que sea que se esté enfriando, pues todo eso se convierte en calor que es expulsado hacia el exterior. Entonces, por eso un aire acondicionador necesita eh, desahogar al exterior, también trabaja mediante un proceso cíclico, donde pues, la estancia de trabajo es el aire, igual en realidad que en ese sentido que un refrigerador, vaya que también está tomando calor de una reserva fría y transfiriéndolo a una reserva caliente. Entonces un aire acondicionado hace básicamente lo mismo.
Entonces, digamos, el ciclo de Carnot, pues si volvemos un poquito a esta figura, o sea, si invertimos las direcciones de todas las flechas, pues tendríamos un proceso que refrigera en vez de corresponder a un motor, ¿no? O sea, la única diferencia entre un motor de Carnot y un motor de Carnot es el sentido en el que se hace el ciclo. Pero, digamos, a nivel fundamental, a nivel de termodinámica, de transferencias de energía, es equivalente. Ok, entonces ya habiendo establecido todas estas definiciones y demás, podemos dar tres versiones distintas de la segunda ley. Una es, ningún proceso cíclico es posible cuyo único efecto sea convertir calor en trabajo. O sea, podemos tomar calor de una reserva caliente, podemos convertir parte de calor en trabajo, pero no podemos únicamente convertir calor en trabajo mediante un proceso cíclico, al menos. O sea, parte de ese calor va a ser transferida a una reserva fría. Si para un proceso cíclico, para procesos no cíclicos, sí podríamos tener otra situación. Entonces, otra forma equivalente, que sería básicamente invertir el proceso, sería que ningún proceso cíclico es posible cuyo único efecto sea transferir calor de frío a caliente. Es decir, necesitamos utilizar trabajo como parte del proceso si queremos transferir calor de frío a caliente. No podemos tener un proceso cíclico que únicamente haga esa transferencia, ¿no? Eh, de caliente a frío, pues sí, ¿no? El calor fluye espontáneamente, ¿no? Pero si queremos que fluya al revés, de frío a caliente, y queremos un proceso cíclico, pues tenemos que meter trabajo. Otra forma de la segunda ley es que la entropía total del universo, así como la de cualquier sistema cerrado, cualquier sistema aislado, no puede disminuir. Es decir, si estamos teniendo un proceso reversible, la entropía se mantiene constante. Si el proceso es irreversible, la entropía aumenta, pero no puede disminuir ni para el universo en total, ni para un sistema aislado. Sí puede disminuir para el componente de un sistema, ¿no? Para parte de un sistema sí podría disminuir la entropía, pero tiene que estar aumentando para otras partes del sistema, de modo que la suma, el resultado neto, sea un incremento en la entropía. Y aquí bueno, también es señalar que tenemos que tomar en cuenta todas las formas de entropía, y incluso radiación tiene una entropía, etcétera, ¿no? No nos vamos a profundizar mucho en eso, pero digamos eso es algo que tendríamos que tomar en cuenta. Y así nada más para cerrar, bueno, ¿por qué nos interesan procesos cíclicos? Bueno, porque tienen muchas ventajas, ¿no? O sea, en principio, pues estamos reutilizando sustancia de trabajo, pues tiene ventajas hasta económicas. Eh, y bueno, bueno, si podemos repetir el ciclo n veces, pues es algo que podemos tener en principio corriendo de manera continua, de manera indefinida, ¿no? Como sucede en el caso de un refrigerador doméstico, como sucede en muchos procesos de generación de electricidad, etcétera. Y también para cerrar, pues es posible que hayan visto otra fórmula todavía para entropía, que es que la entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de el número de configuraciones microscópicas que puede tener ese estado macroscópico, ¿no? O sea, la definición es completamente válida y es un poco lo que une, digamos, la termodinámica considerada a nivel macroscópico con modelos de física estadística a nivel molecular, ¿no? A nivel microscópico de un sistema, ¿no? O sea, no vamos a ver gran cosa de esa fórmula, o no vamos a profundizar más que mencionarla, que también existe, también es válida y viene siendo equivalente, digamos, a la fórmula en términos de calor y temperatura. Entonces serían las tres versiones de la segunda ley. Se puede demostrar que las tres son exactamente equivalentes, pero no lo vamos a hacer. O sea, es un tema muy extenso y pues por cuestiones de tiempo no vamos a hacer todas las demostraciones, ¿no? Sino nada más pues tomen esto como un hecho, ¿no? Que estas tres versiones de la segunda ley son equivalentes entre sí.
Entonces, bueno, pues con eso en realidad estamos cerrando pues incluso el curso. No vamos a ver en realidad tercera ley, no está realmente en el temario, aunque en realidad la tercera ley es bastante sencilla. Quiere decir básicamente que el cero absoluto, cero Kelvin, no se puede alcanzar, ¿no? O, o lo que es equivalente, no se puede alcanzar en un número finito de pasos. Nos vamos a acercar todo lo que querramos, pero no podemos alcanzar exactamente el cero absoluto, ¿no? El cero Kelvin. Pero bueno, esa pues no va a venir ni en el quiz ni en el examen global. Bueno, pues entonces con eso cerramos este tema. Espero el curso les haya sido útil, les haya sido razonablemente interesante. Y bueno, pues yo me despido.